A Malka Novigrod. Ella es abogada internacionalista, experta en el tema electoral estadounidense. Mire que nos costó trabajo dar con ella, no tanto convencerla porque aquí está, pero ella nos va a explicar exactamente qué vamos a vivir, a testiguar el próximo martes 5 de noviembre, el día final de la madre de todas las elecciones en Estados Unidos para los próximos 4 años. Ella nos va a explicar varias cosas. Primero que nada, bienvenida, Malka Novigrod. Gracias por tu disposición con nosotros también. Un placer, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Sé que te vas a Estados Unidos ya, vas a estar trabajando en otra cadena, la cadena Univisión, en fin. Pero antes de que te nos vayas... Antes de que me vaya... Ponnos a ver, vamos por partes. Explícanos cómo es la elección en Estados Unidos. Porque el pueblo no elige directamente a su gobernante, a su presidente de la República. Entonces, ¿cómo lo eligen los colegios electorales? ¿Quiénes son los delegados electorales? En fin. Más bien, es un colegio electoral. Hay que decir lo siguiente. A ver. Para entender el colegio electoral, hay que decir que la elección, a diferencia de México, es una elección indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que el votante no elige directamente al presidente, sino que elige a estos representantes, a estos electores que conforman... Ponme un ejemplo, Claudia Xóchitl Gálvez. Yo fui a votar por Claudia o fui a votar por Xóchitl, da igual. Por quien haya votado, ya sí, sabemos. Pero eso no funciona en Estados Unidos. Aquí no voy a votar ni por Harris ni por Trump. Votas por los electores que conforman el colegio electoral. Ah, correcto. Ahora... Que es como un niño chiquito. Sí votas por Harris y por Trump. El tema es que tu voto pasa, o sea, si gana Trump o Harris en un estado, hay estados, salvo Nebraska y Maine, que si gana el candidato a todos estos electores del colegio electoral, tienen que dar su voto al candidato que ganó en ese estado. Pero creo que me estoy adelantando. Yo creo que hay que entender primero la institución del colegio electoral. ¿Y por qué surge un colegio electoral? Creo que es importante puntualizar que el sistema americano fue un gran experimento político en su momento. ¿Por qué? Porque una nación independiente y sobre todo los constitucionalistas de 1787 tenían claro una cosa, que no querían el poder concentrado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues repartieron el poder no solo en 3 poderes, es decir, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, donde, interesantemente, a contrario de lo que está pasando en México, el poder ejecutivo, es decir, el presidente, era el que menor poder tenía. ¿Por qué? Porque desconfiaban mucho que concentrar el poder. Y estos 3 poderes les ponen pesos y contrapesos. Ahora, ¿qué pasa en este Congreso constitucionalista? Habían 2 facciones. Una facción que decía que tenía que ser el Congreso que eligiera al presidente y había otra facción que decía que los electores tenían que directamente elegir al presidente. Y habían argumentos en contra y en pro. Como en México. Sí. Pero los que decían que el Congreso no debía de ser quien elija al presidente, decía que esto trastocaría estos pesos y contrapesos. Y por otra parte, quienes decían que los votantes, recordemos que en ese entonces era un votante que se había establecido en los Estados Unidos, que no estaba muy enterado de la política y que desconfiaban en ese electorado que eligiera a un presidente que se tornara como en un monarca absoluto. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, a Hamilton en El Federalista, que dice, bueno, entonces hagamos una conciliación, hagamos un colegio electoral donde estos electores que conforman el colegio electoral, que van a ser expertos en política, educados, van a votar por este presidente. ¿Cómo los voy a elegir? Eso es muy interesante. El artículo 2 de la Constitución americana le da la libertad a las legislaturas de cada estado de determinar cómo se eligieran estos electores que conforman el colegio electoral. En un primer momento, la legislatura los elegía, pero después, evidentemente, con el paso del tiempo, se modificó para que los votantes eligieran a estos representantes que conforman el colegio electoral, y hasta la fecha lo tenemos. Este colegio electoral... ¿Cuándo se eligen?
Se elige cada 4 años. Es exprofeso para la elección presidencial y del vicepresidente. Ahora, ¿cómo se determina el número? Eso es un tema muy interesante que explica un poco el mapa. Y por el grado de, digamos, de presencia demográfica en cada estado hay una ecuación. 2 temas. A ver. 1, por el número de curules que tiene cada estado en el Senado, es decir, 2, y después por población, es decir, por el número de curules que tiene la Cámara de Representantes, que a su vez se eligen por la población que tiene cada estado. Surgió un tema muy interesante. En su momento, otra vez hablamos de pesos y contrapesos. En su momento, los estados del sur tenían una población más grande que los estados del norte. Pero los estados del norte tenían más votantes. ¿Qué se entendía en ese momento por votantes? Hombres, blancos, terratenientes. Entonces, los estados del sur, que tenían una gran población de esclavos... Los negros no votaban. Hicieron una conciliación. Ni las mujeres otra votaban. vez, no, ni las mujeres tienen el voto en 1920 en sí. Estados Unidos. Entonces se hace una fórmula de que para tomar en cuenta los esclavos, claro que los estados del sur sí querían que los esclavos fueran tomados en cuenta, porque eso implicaba más poder y más votos en el colegio electoral. Entonces se hizo una conciliación que 3 de cada 5 esclavos iban a ser considerados, es decir, votantes. Como votantes. Después esto se modifica cuando se extingue evidentemente la esclavitud. Y entonces los estados del sur obtienen mucho más poder. Ahora, en la actualidad, ese colegio electoral sigue siendo visto por el sistema americano como unos pesos y contrapesos, en cierta manera, entre estados, y la elección se vuelve mucho más estratégica. ¿Por qué? Porque hay 538 electores que conforman el colegio electoral. Para que un candidato se vuelva presidente, tiene que reunir al menos 270 votos de ese colegio electoral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, como ha sucedido en la elección del 2016 con Hillary Clinton y Donald Trump, que uno puede ganar el voto popular, pero no la elección. ¿Por qué? Porque, o sea, el total de votos, lo que importa es que debemos de percibir esta elección un poco como 50 estados teniendo elecciones consecutivas y una más, que es el Washington, D.C., y debemos ver que no importa tanto cómo obtengas los votos, sino los estados bisagra, que los llaman, los columpio, se vuelven importantísimos. ¿Por qué? Porque tienen en el orden de 16, de 17, de 18 votos en el colegio electoral. Hillary Clinton ganó con 3 millones de votos más que Trump y reunió a California, que tiene 54 votos, es el estado que más tiene, Texas tiene 40, Florida tiene 30. Entonces hace esto que se vuelva una elección, y más ahorita que estamos viendo que estos estados bisagra o esos estados swing states, como los llaman, se están volviendo, uno ve los pies de los electores están completamente divididos y están dentro del margen de error. Entonces, este mapa que estamos viendo, cuando sea la elección, vamos a tener que ver condado por condado cómo se van transformando. Condado por condado. Condado por condado va a ser. Porque en un mismo estado, dependiendo de cómo se ubiquen los grupos étnicos y la población, se inclina a veces hacia republicanos y a veces hacia demócratas. Por eso son columpio. Bueno, casi en todos los estados, pero esos en particular, como tienen tantos votos en el colegio electoral, esos son los que tenemos que observar, que son Michigan, North Carolina, Georgia, Pensilvania. Pensilvania va a ser un factor importante. ¿Por qué Pensilvania es el que más llama la atención, según los expertos como tú? Es el estado clave que puede ya definir la elección. Por su diversidad. Tiene una población muy diversa, muy interesante. Por ejemplo, con los comentarios de Trump... Tiene hasta puertorriqueños. Eso, con los comentarios de Trump, muy desatinados. Ahora sí que, como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad de hacer esos comentarios.
pues tiene una población de puertorriqueños, tiene una población de dominicanos muy importantes que pueden cambiar su voto. Esos votos también son oscilantes. Hay una parte que todos le están coqueteando a estos votos que son precisamente los indecisos, que yo no sé qué tanto porcentaje de indecisos ya puede tener uno después de una contienda tan jalada y una narrativa tan estridente, ¿no? Pero esos van a ser, y Pensilvania va a ser por su población, tiene Pensilvania 19 votos, es muchísimo en el colegio electoral. Se vuelve un estado muy importante de ganar para esos 270 más votos. ¿Es cierto que el que gane Pensilvania gana la elección? Yo no sé, hay que ver cómo se configura el mapa, porque los márgenes en ciertos estados, por ejemplo, Texas tiende hacia lo republicano, pero los demócratas han ganado piso en Texas. Hay que ver, esto es como un ajedrez donde vamos a ver. Este mapa que tenemos en pantalla, quienes nos siguen en Telefórmula lo pueden comentar, es un mapa, digamos, no es el mapa de este momento, no es como están las tendencias en este momento, sino como estuvieron cuando la elección de Biden. Es decir, California ya sabemos que es demócrata, sí. Oregon, Washington son demócratas, pero se ve, por ejemplo, Texas, un estado no en rojo, no totalmente republicano, sino podría ser medio rosa, es decir, podría combinarse. Es lo que decíamos. Igual que la Florida, ¿no? Y estos estados que aparecen en beige, justamente son los estados que van oscilando. Y si vemos los márgenes en esos estados, están en 1.7 de diferencia, es decir, están dentro del margen del error. Todo puede pasar. Esta va a ser una elección no emocionante. Vamos a tener resultados temprano. No, yo no creo que vamos a tener resultados temprano. Tendencias sí. Y además, tendencias sí, pero además vamos a ver qué también pasa después de la elección. O sea, es decir, pueden pasar muchas cosas. O sea, esta ha sido una elección que ha sido... A mí me preocupa qué va a pasar después de la elección. Quien gane va a tener que traer a estas dos partes, o sea, la narrativa de estos últimos días de un presidente Biden llamando basura a los puertorriqueños, no, a los que siguen a Trump. Sí, sí. Me parece que claro, lo que dijo Biden, me parece que va el reto del presidente que vaya a salir es juntar otra vez y crear el tejido social de una nación que está destruido. O sea, nunca he visto una elección. Sí he visto elecciones que se ponen feas, ya, pero está porque horrible. el tiempo Vamos. Marca nos acaba. Dime. ¿Tú apostarías tu quincena por quién? Úchale, yo soy muy mala apostando, o sea, no me quiero pronunciar, la verdad. Le hago la pregunta así muy simplona, pero obviamente tienes el conocimiento de cómo está el juego político, las tendencias, en fin, y podrías decirnos con cierta proximidad, por lo menos mejor que la mía, por dónde se iría. Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente, creo que el electorado de Trump a veces no aparece en las encuestas tan fuerte porque muchos no se pronuncian abiertamente que apoyan a Trump. Y ese es un factor que vimos en la elección del 2016 y creo que vamos a volverla a ver ahora. Y creo que el problema con Kamala Harris es que siempre es muy oscilante. Sus políticas, ¿quién es ella? O sea, yo no sé quién es ella. Me parece que lo que ella apoyaba en algún momento hizo un giro de 180 grados a algo que apoya ahora. Entonces eso a veces confunde a algunas personas. Y por otra parte, Trump es Trump. Trump da miedo. Pero para algunas personas que están viviendo conflictos internacionales, a veces se inclinan a un líder un poco más fuerte. Kamala le puede pegar un poco su empatía y el hecho, pues sí, de que es mujer, desafortunadamente. Y no te contesté tu pregunta a propósito. Yo, sí, no me contestaste nada. No te contesté tu pregunta a propósito. Entonces va a pesar el voto oculto. Yo creo que va a pesar el voto oculto. ¿Y a favor de Trump? Puede ser. Las apuestas le dan a Trump 60%, 30% a Kamala. Las apuestas. Pero las encuestas le dan un empate técnico. Te voy a decir una cosa. Trump... Hablando en lo general, ¿no? ¿Cuáles son los temas importantes de Trump? La economía y la migración. Esos son sus temas importantes. Kamala jala también a un voto de derechos de reproducción, ¿no? Pero la verdad es que al final del día lo que pega en el bolsillo es lo que motiva mucho al electorado. Entonces parece que el electorado, en cuanto al plan económico de Trump
como que le tiene un poquito más de confianza. Ya veremos qué pasa. Malka Novigorod, te agradezco muchísimo que nos hayas venido a ayudar a tratar de entender todo esto, que ciertamente es complejo. Entonces vamos a dar seguimiento, vamos a ir viendo cómo se confirman las tendencias, pero insistimos, no va a haber resultados quizás esa misma noche. Lo dudo, va a ser una larga noche con mucho movimiento de estómago para el que va a estar viendo en las pantallas. Estaremos atentos y gracias por habernos acompañado, como siempre. Un placer, como siempre. Gracias, estaremos contigo. Ya luego comentaremos cuando termine todo este teatro, esta comedia o lo que sea, este drama. Ya vendrás si tienes tiempo. Con muchísimo y nos dirás, gusto. miren, ¿se acuerdan que les dije tal cosa? Pues pasó tal otra o pasó lo que yo les pronostiqué. ¿Se acuerdan que no aposté? Sí, ¿se acuerdan que no aposté? No quise arriesgar. Exacto. Está bueno, un gusto. gracias. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Malka Novigorod. Vamos a una pausa breve, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.